Sara siempre había sido la aventurera en su matrimonio, la que desafiaba los límites y sugería cosas que llenaban el corazón de emoción y nerviosismo de David. Llevaban 7 años casados, cómodos con sus rutinas, su pequeño apartamento en las afueras, sus rituales de fin de semana de café y mercados agrícolas. Pero Sara quería más que consuelo. Quería chispa, misterio, el tipo de conexión que te hacía sentir realmente reconocido. Todo empezó de forma inocente una tarde lluviosa de jueves cuando se fue la luz y solo les quedó una vela y una conversación. Sara estaba tumbada en el sofá, con su larga melena oscura cayendo sobre el reposabrazos. Y se volvió hacia David con ese brillo particular en los ojos que él había aprendido que significaba que estaba a punto de sugerir algo inesperado. «Sabes que siempre me ha intrigado», dijo con voz suave pero pausada. David levantó la vista de su teléfono. La pantalla le iluminó el rostro con un brillo pálido. «¿Qué es eso?», preguntó, aunque ya podía sentir el cambio en el ambiente entre ellos. «Esa descarga eléctrica que llega antes de que alguien revele algo vulnerable. Siempre me he preguntado cómo te verías si jugáramos un poco con tu apariencia», continuó Sara, incorporándose, buscando su reacción con la mirada. «Como si te feminizáramos de verdad. Maquillaje, ropa, todo. Solo por diversión, solo entre nosotros». David sintió un vuelco en el estómago, una sensación que era a partes iguales de ansiedad y algo más que no podía identificar. Nunca antes había considerado algo así, al menos no conscientemente. Pero la forma en que Sara lo dijo, con tanta curiosidad, calidez genuinas, lo hizo parecer menos una petición extraña y más una invitación a explorar algo nuevo juntos. La idea flotaba en el aire entre ellos como un interrogante, esperando su respuesta. Tragó saliva con dificultad, sintiendo el pulso en la garganta. «No sé», dijo lentamente, ganando tiempo para procesar lo que ella realmente estaba preguntando. «¿Cómo se vería eso?». El rostro de Sara se iluminó de emoción. Esa clase de alegría pura que la hacía hermosa de una manera que iba más allá de la apariencia física. «Solo seríamos nosotros experimentando», explicó, acercándose a él en el sofá. «Podría maquillarte, quizá probarte algo de mi ropa, a ver qué tal. Sin juzgarte, sin presionarte, solo jugar». La palabra jugar resonó en la mente de David, haciéndolo parecer seguro, temporal, reversible. Y quizá eso fue lo que lo convenció de asentir lentamente para decir que sí. Con una risa nerviosa que delataba su genuina intriga, a pesar de sus dudas, Sara chilló de alegría y prácticamente saltó del sofá, planeando ya en voz alta que necesitarían, qué productos funcionarían mejor, cómo empezar con algo sencillo y a partir de ahí ir avanzando. David la observó, a esta mujer a la que había amado durante casi una década, y sintió un cambio en su interior, aunque no pude expresarlo con palabras en ese momento. «Me sentí como si estuviera al borde de algo inmenso y desconocido, emocionante y aterrador a partes iguales». La noche siguiente, Sara llegó a casa con bolsas de compras llenas de cosas que David jamás esperó ver en su apartamento. «Base de maquillaje en varios tonos, porque necesitamos encontrar la que mejor se adapte a tu tono de piel», explicó. Paletas de sombras de ojos con colores que brillaban y centelleaban, labiales rojos, rosas y nude, una peluca con una larga melena castaña que parecía sorprendentemente real. Lo extendió todo sobre la cama como si fueran tesoros. Y David se quedó en la puerta, sintiéndose como si estuviera contemplando artefactos de un mundo extraterrestre. «¿Estás listo?», preguntó Sara, y David comprendió que ya no había vuelta atrás sin decepcionarla, sin cerrar una puerta que acababa de abrirse entre ellos. Él asintió y se sentó ante su tocador, sintiendo la textura desconocida del taburete acolchado bajo él. Sara se quedó de pie detrás de él, mirándolo a los ojos en el espejo, y por un instante se miraron, reconociendo la importancia de lo que estaban a punto de hacer. Entonces, sus manos se posaron en su cabello, suaves y decididas, y comenzó a trabajar. La transformación tardó horas. Sara fue meticulosa, aplicando la base de maquillaje en su piel hasta que su tez lució suave e impecable, cubriendo la ligera sombra de la barba incipiente en su mandíbula y delineando sus pómulos para que lucieran más prominentes y femeninos. Delineó sus ojos con una firmeza que los sorprendió, creando unas alas que los agrandaban y los hacían más expresivos. Le siguió la sombra de ojos, capas de bronce y dorado que reflejaban la luz al parpadear. Observó en el espejo cómo su rostro cambiaba a medida que rasgos que conocía de toda la vida adquirían nuevas dimensiones y significados. Era desconcertante y fascinante, como verse desaparecer y emerger otra persona. El lápiz labial fue el toque final, un rosa suave que Sara aplicó cuidadosamente con una brocha, luego secó con un pañuelo de papel y volvió a aplicar.
Cuando finalmente se apartó para dejarle ver el efecto completo, David apenas se reconoció. La persona en el espejo parecía femenina, sin duda, con labios carnosos, ojos dramáticos y mejillas esculpidas. Pero, de alguna manera, seguía siendo el debajo de todo eso. Una versión diferente, una versión oculta, pero el al fin y al cabo. Ahora viene la parte divertida, dijo Sara, sacando la peluca. La colocó con cuidado en su cabeza, ajustándola hasta que la línea del cabello lució natural. Luego cepilló los largos mechones castaños hasta que cayeron en suaves ondas alrededor de su rostro y sobre sus hombros. David extendió la mano para tocar el cabello, maravillándose de lo real que se sentía, de cómo la simple adición de cabello largo cambiaba por completo su apariencia. Parecía una mujer, no solo un hombre maquillado, sino genuinamente femenino, de una forma que lo impactó. Sara sonreía detrás de él, visiblemente entusiasmada con su trabajo. Ahora, ropa, anunció, y lo condujo al armario donde ya había seleccionado varias opciones. Empezaron con algo sencillo, un vestido azul claro abotonado por delante. Modesto, pero innegablemente femenino. David nunca había usado un vestido. Nunca había sentido una tela así sobre su piel, con su caída movimiento, diferente a los de sus vaqueros y camisetas habituales. Sara lo ayudó a ponérselo, guiando sus brazos por las mangas, abotonándolo por delante y luego retrocediendo para evaluarlo. «Te queda bastante bien», dijo, «aunque tienes los hombros más anchos que yo, pero te queda bien». Luego le pidió que se probara unos zapatos planos sencillos, porque los tacones serían demasiado para una primera vez. Y cuando David se levantó y se miró en el espejo de cuerpo entero, sintió algo inesperado. No era solo novedad ni diversión. Había una luminosidad que lo inquietó, una sensación de verse con claridad por primera vez, de una forma que no podía explicar. Sara se acercó por detrás, rodeándolo con los brazos, y se quedaron juntos mirándose en el espejo. «Eres hermoso», susurró, y David sintió que las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos, cuidadosamente delineados, aunque no habría sabido explicar por qué. Pasaron el resto de la velada así, con David en su presentación femenina, y hablaron con más franqueza que en meses. Sara le preguntó cómo se sentía realmente, y a David le costó encontrar las palabras que describieran la complejidad del asunto. «Extraño, pero bien», dijo finalmente, «como llevar un disfraz, pero también como si tal vez no fuera del todo un disfraz». Sara sintió pensativa, sin presionar, simplemente escuchando. Vieron una película juntos. De vez en cuando, Sara se acercaba para tocarle el pelo o alisarle el vestido. Y David se encontraba deseando que la noche terminara, deseando quitarse maquillaje y volver a ser el mismo. Excepto que era el mismo. ¿No? Esa era la parte confusa. Cuando por fin se acostaron esa noche, David pasó un buen rato en el baño, desmaquillándose con cuidado, observando cómo su rostro familiar resurgía bajo las capas de feminidad. Pero algo había cambiado. Aún podía ver rastros del otro rostro, el femenino, como una imagen fantasma superpuesta a sus rasgos normales. Y mientras se metía en la cama junto a Sara, que ya estaba medio dormida, deseó que volvieran a hacerlo pronto. Lo hicieron de nuevo el fin de semana siguiente. Y el fin de semana siguiente, lo que empezó como un experimento único se convirtió en un ritual, algo que ambos esperaban con ilusión. Sara mejoraba el maquillaje con cada sesión, aprendiendo qué técnicas le quedaban mejor a David, cómo suavizar su mandíbula, sus ojos más abiertos y sus labios más carnosos. David se sintió más cómodo con la ropa femenina, aprendiendo a moverse con un vestido, a sentarse sin pensarlo, a comportarse de forma diferente. Pero era más que una simple transformación externa. Algo también estaba cambiando en su interior, algo para lo que aún no tenía palabras. Entre semana, cuando estaba en su trabajo en el estudio de arquitectura, con sus camisas y pantalones de vestir de siempre, se encontraba pensando en los fines de semana. No con miedo ni vergüenza, sino con anticipación. Empezó a prestar atención a la moda femenina como nunca antes, fijándose en cortes, colores y estilos, preguntándose qué le quedaría bien. Veía tutoriales de maquillaje en su teléfono durante las pausas del almuerzo, ocultando la pantalla a sus compañeros de trabajo, absorbiendo información sobre contorno, iluminadores y teoría del color. Sara notó el cambio. «Te estás metiendo de lleno en esto», dijo una noche mientras se preparaban para otra sesión de transformación. Él simplemente le preguntó por un tono específico de lápiz labial que había visto en internet si creía que le sentaría bien. David se sonrojó, entre el orgullo y la vergüenza. «¿Está bien?», preguntó, necesitando su consuelo.
Ella sonrió y lo besó en la mejilla. Más que bien, le aseguró. Me encanta verte explorar esto. Me encanta que confíes en mí lo suficiente como para ser vulnerable. Y él confiaba plenamente en ella, lo que le permitió profundizar en la experiencia más de lo que lo habría hecho solo. Ella era su refugio, su testigo, la única persona que podía verlo completamente sin juzgarlo. Empezaron a profundizar en las transformaciones. Sara le compró prótesis de mama, prótesis de silicona que se ajustaban al pecho para crear la ilusión de pechos. La primera vez que las usó debajo de una camiseta ajustada, David quedó atónito por lo reales que parecían, por cómo cambiaban por completo su silueta. Se encontró erguido, moviéndose de forma diferente, consciente del peso en su pecho de una manera que le resultaba extraña y natural a la vez. Sara también empezó a enseñarle sobre el movimiento y los gestos, las sutiles maneras en que la feminidad se expresaba a través de los gestos y la postura. Siéntate con las piernas juntas o cruzadas, le indicó. Mantén tus gestos más pequeños, más cerca del cuerpo. Inclina la cabeza al escuchar. Estos pequeños ajustes le resultaron enormes a David, como aprender un nuevo idioma donde cada sílaba importaba. Pero practicó y poco a poco se volvió menos consciente, más intuitivo. Eligieron un nombre para su yo femenino. Sara sugirió varias opciones, pero la que le resonó fue Dana. Se sentía tan cerca de David que no parecía una persona completamente diferente, pero sí lo suficientemente distinto como para marcar la diferencia. Cuando Sara lo llamaba Dana durante sus sesiones, algo dentro de él respondía, una parte que había estado esperando ser reconocida. Hola, Dana, decía Sara cuando la transformación se completaba y Dana sonreía, sintiéndose vista de una manera que David nunca experimentó. Un sábado por la tarde, después de unos 2 meses de experimentación, ocurrió algo inesperado. Habían terminado la transformación antes de lo habitual, y Sara sugirió que no solo se quedaran dentro, sino que salieran. «Solo un paseo», dijo al ver la expresión de pánico de David. «Ni siquiera tenemos que salir del coche. Simplemente experimente ser Dana fuera de estas paredes». La reacción inmediata de David fue miedo, un terror visceral al pensar que alguien más lo viera así. Pero debajo del miedo había algo más, una emoción, una curiosidad desesperada por cómo se sentiría existir como Dana en el mundo real. Él aceptó, con el corazón latiéndole con fuerza, y se subieron al coche de Sara justo cuando empezaba a anochecer. Sara los condujo por su barrio, pasando por casas y calles conocidas que, a ojos de Dana, parecían diferentes. Fueron a una cafetería con servicio de autoservicio, y cuando la adolescente de la ventanilla les ofreció sus bebidas, les dijo, «Aquí tienen, chicas». Sin mirarlo 2 veces, las manos de David temblaban al tomar la taza, pero en su interior sentía una oleada de algo que podría haber sido euforia. La chica no lo había notado, no había captado la imagen. Para ella, él era simplemente una mujer tomando café con su amiga. Después de eso, salir se convirtió en parte de su rutina. Empezaron con pequeños paseos, solo en coche y en autoservicio, pero con el tiempo llegaron a salir del coche. Fueron a un centro comercial en un pueblo donde no conocían a nadie. Y David, como Dana, recorrió las tiendas con Sara a su lado, mirando ropa, probándose joyas, existiendo en público como mujer. Cada salida era aterradora y emocionante a partes iguales. David era hiperconsciente de cada mirada, de cada persona que pudiera observarlo, juzgarlo, ver a través de la ilusión, pero la mayoría no lo miraba 2 veces. Para el mundo, él era solo otra mujer de compras con una amiga. Esta constatación fue profunda y desestabilizadora. El mundo veía a Dana como real, lo que planteaba la pregunta, ¿era Dana real? David empezó a tener problemas para dormir. Se quedaba despierto por las noches mirando al techo, intentando comprender qué le sucedía. ¿Era solo un juego elaborado, una fantasía que eventualmente seguiría su curso? ¿O era algo más profundo, algo sobre su identidad fundamental que había estado reprimiendo o ignorando toda su vida? La pregunta lo aterrorizaba porque no sabía la respuesta, y no saberla significaba que no podía predecir ni controlar. ¿Hacia dónde se dirigía todo esto? Sara percibió su confusión. Hablaron de ello una noche, acostados en la cama a oscuras, donde era más fácil ser sinceros. ¿Crees que esto significa algo sobre quién soy?, preguntó David, con una voz apenas superior a un susurro. Como algo permanente. Sara guardó silencio un largo rato. «Creo que significa que estás descubriendo partes de ti que no sabías que existían», dijo finalmente. «No sé si será permanente o no, pero no creo que debas tenerle miedo. Sea lo que sea, lo resolveremos juntos». Sus palabras fueron reconfortantes,
pero no disiparon por completo la ansiedad que se había arraigado en el pecho de David. Porque la verdad era que Cerdana se sentía bien, mejor que bien. Era como un alivio, como si se liberara una válvula de seguridad, como si una parte profunda de él, que había estado apretada toda su vida, finalmente pudiera relajarse. Y eso lo asustó más que nada. Ocurrió una mañana de martes cualquiera, 3 meses después de haber comenzado sus exploraciones. David estaba en la ducha, haciendo su rutina habitual, cuando notó algo extraño. Sentía la piel diferente, más suave, sobre todo en los brazos y el pecho. Bajó la mirada y, con una sorpresa repentina, se dio cuenta de que su vello corporal parecía más fino y menos denso de lo habitual, tan solo unos días después de afeitarse. Se pasó la mano por el pecho y lo encontró casi completamente liso, con solo un leve rastro de barba incipiente que debería haber sido mucho más pronunciada. ¡Qué raro!, murmuró para sí mismo, pero lo descartó como un efecto de la luz o su imaginación. Últimamente había estado pensando tanto en su apariencia que quizás solo veía lo que quería ver. Pero en los días siguientes se volvió imposible ignorarlo. El vello corporal no le volvía a crecer como de costumbre. La barba incipiente de su rostro, que solía requerir afeitado a diario, apenas se notaba incluso después de 2 días. El vello de sus brazos y piernas parecía estar raleándose, volviéndose más fino y claro. Una mañana, David se miró en el espejo, pasándose la mano por la mandíbula inusualmente suave, y sintió una punzada entre la emoción y el miedo. Esto no era normal. Así no funcionaban los cuerpos. No podía simplemente pensar en tener menos vello corporal. Decidió no contárselo a Sara todavía. No hasta estar seguro de que algo realmente estaba pasando. Y no solo lo imaginaba, pero los cambios continuaban. Sutiles, pero innegables. Su rostro en el espejo empezó a verse diferente incluso sin maquillaje. Más suave, de alguna manera, los ángulos menos marcados. Su piel adquirió una cualidad que solo podía describir como más refinada. Los poros parecían más pequeños, la textura más suave. Se sorprendió tocándose la cara constantemente, buscando cambios, intentando comprender qué le estaba sucediendo. El cambio más drástico se produjo aproximadamente una semana después de notar la reducción del vello corporal. David se estaba vistiendo para ir a trabajar, poniéndose su ropa habitual, cuando notó que su camisa se sentía diferente, más suelta en algunas zonas, más apretada en otras. Bajó la mirada y, con una sorpresa que pareció resonar por todo su cuerpo, vio que su pecho se veía diferente. No de forma drástica, pero sí notable. Tenía una ligera hinchazón bajo los pezones, una suavidad que no había tenido antes. Extendió la mano temblorosa para tocar la zona y sintió una sensibilidad que confirmó lo que sus ojos le decían. Esto no podía ser real. Esto no podía estar pasando. Los cuerpos no cambian así como así. No sin hormonas ni intervención médica. Pero ahí estaba, prueba física innegable de que algo imposible estaba ocurriendo. David sintió una oleada de pánico que le invadió, tan intensa que tuvo que sentarse en el borde de la cama para no caerse. Su corazón se aceleraba y respiraba entrecortadamente. ¿Qué le estaba pasando? ¿Estaba enfermo? ¿Se trataba de alguna extraña condición médica que requería médicos y explicaciones que ni siquiera podía formular? Y bajo el pánico, enterrado bajo capas de miedo y confusión, había una pequeña chispa de algo que se sentía traicioneramente parecido a la esperanza. «¡Sara!», gritó, con la voz quebrada al pronunciar su nombre. Ella apareció a la puerta del dormitorio, todavía en pijama, preocupada de inmediato por su expresión. «¿Qué pasa?», preguntó, sentándose a su lado en la cama. David no supo cómo decirlo. No sabía qué palabras podrían expresar lo que estaba sucediendo. Así que simplemente tomó su mano y la colocó sobre su pecho, sobre la ligera hinchazón. «¿Lo sientes?», dijo. «¿Lo sientes?». Los ojos de Sara se abrieron de par en par mientras sus dedos exploraban suavemente los cambios. Su expresión pasó de la confusión a la sorpresa, algo que David no pudo descifrar. «David», susurró, «¿cuánto tiempo lleva pasando esto?». «No lo sé», admitió. Y entonces toda la historia salió a la luz. La reducción del vello corporal, los cambios en su piel, la forma en que su rostro parecía diferente. Sara escuchó sin interrumpir, con las manos aún apoyadas en su pecho, donde podía sentir la innegable evidencia de que esto era real. Cuando terminó, permanecieron sentados en silencio un largo rato, ambos intentando procesar lo imposible. «Esto no tiene sentido», dijo finalmente Sara, con voz mesurada y cautelosa. «Los cuerpos no se feminizan espontáneamente. Tiene que haber una explicación. Deberíamos ir al médico». David asintió porque era la respuesta lógica,
pero en su interior sentía una resistencia que no comprendía del todo. Una parte de él no quería ir al médico, no quería oír una explicación médica, no quería que esto terminara. El pensamiento lo impactó con su claridad. No quería que esto terminara. A pesar del miedo y la confusión, a pesar de la imposibilidad de todo, en lo más profundo de él acogía estos cambios, los agradecía, esperaba que continuaran. La comprensión lo mareó. Sara lo observaba atentamente. «¿Qué opinas de esto?», preguntó. No la logística ni el cómo, sino la emoción. «¿Cómo te sientes?». David miró a su esposa, la mujer que le había abierto las puertas a todo este viaje, y decidió ser completamente sincero. «Estoy aterrorizado», dijo lentamente. «Esto no debería ser posible. No tiene sentido. Pero también creo que tal vez me alegro. Creo que quizás esto es lo que he deseado todo este tiempo sin saber cómo desearlo». La expresión de Sara se suavizó. Extendió la mano para acunar su rostro con ambas manos. «Luego lo resolveremos juntos», dijo con firmeza. «Sea lo que sea, pase lo que pase, no estás solo». David sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, y Sara se las secó con cuidado. Decidieron esperar antes de ver a un médico, al menos un rato, para ver si los cambios continuaban o se estabilizaban. David llamó al trabajo diciendo que estaba enfermo, incapaz de ir y fingir que todo estaba normal cuando toda su realidad se tambaleaba bajo sus pies. Pasaron el día juntos, hablando de posibilidades y miedos, abrazándose cuando las palabras no eran suficientes. Y a pesar de todo, David podía sentir los cambios que continuaban en su cuerpo, sutiles pero persistentes, como si algo dentro de él se hubiera despertado y no pudiera volver a dormirse. Durante las 2 semanas siguientes, las transformaciones se aceleraron. La hinchazón en el pecho de David se acentuó, convirtiéndose inequívocamente en pechos pequeños, probablemente de una copa, según calculó Sara al medirlos. Su rostro continuó suavizándose. Su mandíbula se volvió menos angulosa, sus pómulos más prominentes y sus labios ligeramente más carnosos. Su cintura pareció estrecharse, mientras que sus caderas se ensancharon ligeramente, creando el inicio de una silueta más femenina. Incluso sus manos y pies parecían estar cambiando, volviéndose más pequeños y delicados, sus dedos más largos y finos. Era imposible. Desafiaba todas las leyes de la biología que David entendía, pero estaba sucediendo de todos modos. Su cuerpo se reescribía día a día. Los cambios se estaban volviendo difíciles de ocultar. David había empezado a usar ropa más holgada para ir a trabajar, alegando que había engordado, y sus camisas normales no le quedaban bien, pero notaba que sus compañeros empezaban a notar que algo no iba bien. Su voz incluso había empezado a cambiar. El tono subía ligeramente, la resonancia cambiaba de maneras que lo hacían sonar menos masculino. Practicó profundizar la voz para compensar, pero se sentía cada vez más antinatural, como si obligara a su cuerpo a hacer algo que ya no quería hacer. Sara fue su apoyo constante durante todo el proceso, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Estaba preocupada por él, por la imposibilidad física de lo que estaba sucediendo, por lo que podría significar para su futuro. Pero nunca le sugirió que intentara detenerlo. Nunca lo hizo sentir como si esto estuviera mal o fuera vergonzoso. En cambio, se adaptó y empezó a llamarlo Dana con más frecuencia, incluso cuando no estaba completamente transformado. Empezó a usar pronombres femeninos a veces, para ver cómo se sentía. Y David descubrió que se sentía bien, natural, como si finalmente lo llamaran por el nombre correcto después de años de responder al equivocado. Una noche, Sara lo sentó a la mesa de la cocina con expresión seria. «Tenemos que hablar sobre qué sucederá después», dijo. «Estos cambios no se detienen. Llegará un momento en que no podrás ocultar esto. Tenemos que pensar en cómo quieres manejar esto, qué quieres decirle a la gente, cómo quieres vivir». David sintió el peso de esas preguntas sobre él. Había estado tan concentrado en la experiencia cotidiana de los cambios que no había pensado mucho en las implicaciones más amplias. Pero Sara tenía razón. Esto iba a afectar todos los aspectos de su vida, su trabajo, sus familias, sus amigos, todo su mundo social. La idea lo abrumaba. «No sé», admitió. «No sé cómo explicárselo a nadie cuando ni siquiera puedo explicármelo a mí mismo». «¿Qué les digo? Hola a todos. Mi cuerpo está en transición espontánea femenino sin ninguna razón médica. Pensarán que estoy loca». Sara extendió la mano por encima de la mesa para tomarle las manos. «Quizás el mecanismo específico no importe tanto como el resultado», sugirió con suavidad. «Quizás lo que importa es que te estás convirtiendo en quien estás destinado a ser, y el cómo es menos importante que el qué». David la miró,
a esta mujer que había sido su esposa durante 7 años, y sintió una oleada de amor tan intensa que casi le dolía. ¿De verdad te parece bien esto?, preguntó, necesitando oírlo de nuevo. Que cambie, que potencialmente me convierta en mujer. Los ojos de Sara brillaban de lágrimas, pero su voz era firme. Me enamoré de ti, dijo. De la persona, no solo del cuerpo. Y si tu cuerpo está cambiando para reflejar quién eres realmente por dentro, entonces sí, me parece bien. Más que bien. Es un honor para mí estar aquí contigo en este momento. Ambos lloraron entonces, abrazados por encima de la mesa de la cocina, y David sintió que algo dentro de él se calmaba, un miedo profundo que se apaciguaba con la aceptación de Sara. Lo que fuera que les aguardara, lo afrontarían juntos. Al final del 4.º mes, la transformación física de David había progresado tanto que presentarse como hombre requería un esfuerzo considerable. Sus pechos habían crecido hasta alcanzar una altura considerable. Sus rasgos faciales eran inconfundiblemente femeninos, y su figura había cambiado tanto que la ropa de hombre le quedaba extraña, mientras que la de mujer le quedaba natural. Se había tomado una licencia del trabajo, alegando una afección médica que requería tratamiento, lo cual era cierto en cierto modo, aunque no pudiera explicar los detalles. La licencia le dio tiempo y espacio para explorar a fondo lo que estaba sucediendo sin el estrés constante de ocultarlo. En casa, David vivía casi exclusivamente como Dana. El maquillaje y las pelucas que antes formaban parte de un ritual de transformación ya no eran necesarios. El rostro de Dana era naturalmente femenino. Su propio cabello, que se había dejado crecer, estaba creciendo y podía peinarse de forma femenina. Todavía usaba ropa de mujer, pero ya no eran prendas de disfraz. Eran simplemente su ropa, las cosas que le sentaban bien le sentaban como si fuera suya. El cambio de pronombres también le pareció natural. Sara había empezado a usar ella y su para referirse a Dana, y Dana se dio cuenta de que, al llamarlo, se sentía cada vez más equivocado, como si la identificaran erróneamente. Hablaron sin parar durante esas semanas, explorando el significado de todo esto. Dana leyó todo lo que pudo sobre identidad de género, experiencias transgénero y transiciones médicas, pero nada le convencía del todo, ya que esas transiciones eran intencionales, facilitadas médicamente, resultado de una elección consciente y terapia hormonal. Lo que le sucedía a Dana era espontáneo, inexplicable, como si su cuerpo simplemente hubiera decidido alinearse con un patrón interno que desconocía. Internet le proporcionó algunas teorías. Dana encontró foros poco conocidos que hablaban sobre la alteración de la realidad, la manifestación y el poder de la consciencia para afectar la realidad física. Algunas personas afirmaban que el deseo intenso o la visualización podían causar cambios físicos, que la frontera entre la mente y el cuerpo era más permeable de lo que reconocía la ciencia convencional. Dana no estaba segura de creer en nada de eso. Pero, ¿cuál era la alternativa? Que estaba experimentando un fenómeno médico único, jamás documentado. Eso parecía igualmente imposible. Sara tenía una teoría diferente. ¿Y si esto siempre estuvo destinado a pasar? Sugirió una noche mientras estaban juntos en la cama. ¿Y si Dana siempre fue quien se suponía que debía ser? Y toda la primera parte de tu vida como David fue solo el prólogo. ¿Y si nuestro juego con la feminización no causó esto, sino que solo abrió la puerta a algo que ya estaba esperando? La idea resonó en Dana de una manera casi visceral. Parecía cierto, o al menos bastante cierto. Repasó su vida como David, buscando señales que quizá hubiera pasado por alto, y las encontró por todas partes. La incomodidad en los espacios sociales masculinos, la sensación de observar la masculinidad desde fuera en lugar de encarnarla, la envidia silenciosa que sentía al ver a mujeres con ropa o maquillaje bonito sin entender por qué se sentía así. Todo había estado ahí, enterrado bajo capas de condicionamiento social y la suposición de que el cuerpo en el que había nacido dictaba quién debía ser. Ahora, esa suposición se estaba demostrando errónea. Y aunque era aterrador, también era liberador en formas que Dana apenas comenzaba a comprender. Los cambios en la voz de Dana se hicieron más pronunciados, estableciéndose en un registro naturalmente femenino sin ningún esfuerzo. Su piel se fue suavizando, adquiriendo una textura que, según Sara, era como la porcelana, lisa y de grano fino. Incluso el aroma de Dana parecía diferente, menos almizclado y más sutil, un cambio que la sorprendió a ambas. Era como si cada aspecto de la fisicalidad de Dana se reescribiera hasta los marcadores biológicos más básicos. El cambio más drástico se produjo una mañana cuando Dana se despertó con fuertes calambres en la parte baja del abdomen. El dolor era intenso, nunca antes experimentado, y provocó el pánico en Sara.
Estaban a punto de irse a urgencias cuando Dana sintió un cambio, una sensación interna indescriptible, pero trascendental. El dolor disminuyó gradualmente durante la siguiente hora, dejando a Dana exhausta, pero con una abrumadora sensación de que algo fundamental había cambiado en su cuerpo. Durante los días siguientes, se dieron cuenta de lo sucedido. El cuerpo de Dana, de alguna manera, había desarrollado la anatomía reproductiva femenina. Empezó a experimentar un ciclo menstrual con todas sus fluctuaciones hormonales y síntomas físicos. Era médicamente imposible, biológicamente absurdo, pero estaba sucediendo de todos modos. Sara fue quien finalmente dijo lo que ambas habían estado pensando. No solo te estás volviendo femenina, dijo en voz baja, te estás volviendo completamente femenina. Completamente. Dana sintió, incapaz de hablar por la emoción que le ahogaba. La imposibilidad de todo esto debería haberla hecho dudar de su cordura. Debería haberla llevado corriendo a médicos e investigadores para averiguar qué clase de milagro o maldición se estaba gestando. Pero en cambio, sintió una profunda sensación de estar en su sitio, como si las piezas de un rompecabezas encajaran. Así era como estaba destinada a ser. Esto era lo que su cuerpo había estado intentando convertirse desde siempre. Celebraron esa noche a su manera, con buena comida, buen vino y largas conversaciones sobre el futuro. Porque ahora sí que tenían que pensar en el futuro, en cómo Dana volvería al mundo, qué nombre usaría legalmente, cómo se lo explicarían a sus familiares y amigos. Las consideraciones prácticas eran abrumadoras, pero las abordaron juntas, haciendo listas y planes, investigando cambios legales de nombre y modificaciones de marcadores de género. Aunque la situación de Dana no se ajustaba a ningún proceso estándar, Sara sugirió que documentaran el proceso y llevaran un registro de la transformación. Al principio, Dana dudó, incómoda con la idea de que las pruebas pudieran usarse en su contra. Pero el razonamiento de Sara tenía sentido. Esto no tiene precedentes, argumentó. Algún día querrás recordar exactamente cómo sucedió. O tal vez tu historia pueda ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Así que Dana empezó a llevar un diario detallado, anotando cada cambio que notaba, cada sentimiento, miedo y momento de alegría. El acto de escribir se volvió terapéutico, una forma de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Sara tomó fotos que documentaban los cambios físicos de una manera clínica pero a la vez tierna, capturando la evolución de Dana, desde la vida hasta la persona en la que se estaba convirtiendo. Un sábado por la tarde, unos 5 meses después de la transformación, Dana tomó una decisión. «Quiero salir», le dijo a Sara. «No solo para hacer recados o viajes rápidos, sino salir de verdad. Quiero ir a un lugar bonito a cenar, arreglada, presentándome tal como soy. Quiero existir en el mundo como Dana, sin esconderme ni apresurarme, simplemente siendo». El rostro de Sara se iluminó con una gran sonrisa. «Hagámoslo», aceptó de inmediato. «¿A dónde quieres ir?» Eligieron un restaurante de lujo en la ciudad, de esos que requieren reserva y tienen códigos de vestimenta. Dana pasó la tarde preparándose, con el mismo cuidado que cualquier evento importante. Eligió un vestido verde oscuro que se ajustaba a sus nuevas curvas, combinado con los tacones que Sara le había enseñado a usar. Se maquilló sola, sin necesidad de la experiencia de Sara, y lo aplicó con maestría, creando un look elegante y sobrio. Su cabello, ahora hasta los hombros, estaba peinado con ondas sueltas. Al mirarse en el espejo, Dana vio a una hermosa mujer mirándola, y por primera vez en su vida, el reflejo coincidió con lo que sentía por dentro. Condujeron hacia la ciudad al atardecer, y Dana sintió mariposas en el estómago que no tenían nada que ver con el miedo, sino con la anticipación. Esto parecía un debut, como volver a su vida real tras años de ensayo. El restaurante estaba lleno de parejas bien vestidas y del suave murmullo de las conversaciones. La anfitriona los recibió con una cálida sonrisa y los acompañó a su mesa sin el menor atisbo de juicio ni sospecha. Para todos los presentes, Dana era simplemente una mujer que había salido a cenar con una amiga. Pidieron vino y estudiaron los menús, y Dana se sintió relajada con la experiencia. Pertenecía a este lugar. Tenía tanto derecho a existir en este espacio como cualquier otra persona. Durante la cena, Sara brindó con su copa. «Por Dana», dijo, con los ojos brillantes por convertirte en quien realmente eres. «Por la valentía, la transformación y el amor que se adapta». Dana chocó su copa contra la de Sara, sintiendo la emoción en el pecho. «Por nosotras», añadió, «por resolver esto juntas». Hablaron y rieron durante toda la comida, y Dana estaba atenta a los demás comensales, que de vez en cuando los miraban,
pero sin recelo ni hostilidad. Solo la gente normal observando, como suele ocurrir en los espacios públicos. Ella y Sara eran dos mujeres disfrutando de una cena juntas, y eso era normal, maravillosamente normal. Cuando salieron del restaurante y regresaron al coche con el aire fresco de la tarde, Dana se sintió como si flotara. La noche había sido perfecta, sin complicaciones, un atisbo de lo que podría ser su vida de ahora en adelante. Sara le tomó la mano mientras caminaban, y Dana se la apretó con gratitud. «Creo que estoy lista», dijo en voz baja. Lista para empezar a contárselo a la gente, lista para vivir como Dana a tiempo completo. Sara se detuvo y se giró para mirarla. «¿Estás segura?», preguntó. «No hay prisa. Puedes tomarte todo el tiempo que necesites». Dana asintió, sintiéndose segura de una forma que no había tenido en mucho tiempo. «¿Estoy segura?», dijo. «Así soy ahora. No quiero seguir ocultándolo». Sara la abrazó allí mismo en la acera, y Dana la abrazó con fuerza, sintiendo que estaba al comienzo de una nueva vida, una que era verdaderamente suya. La primera persona a la que se lo contaron fue a la hermana de Sara, Emily, quien siempre había sido abierta y comprensiva. La invitaron a tomar un café un domingo por la tarde, y Dana tuvo un nudo en el estómago toda la mañana anterior. Sara no dejaba de asegurarle que Emily estaría bien, pero Dana no podía evitar el temor de que ese fuera el momento en que el rechazo se hiciera realidad, cuando alguien a quien quería la mirara con asco o confusión y tuviera que verse reflejada en su juicio. Emily llegó puntual, respirando con su energía habitual, charlando sobre su semana mientras Sara preparaba café. Dana se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas en el regazo, intentando respirar con normalidad. Cuando todas tuvieron sus tazas y se acomodaron, Sara asintió a Dana para animarla. «Emily», empezó Dana, con la voz más temblorosa de lo que hubiera deseado. «Hay algo que necesito contarte. Algo que ha estado sucediendo estos últimos meses». La expresión de Emily cambió a preocupación. «¿Está todo bien?», preguntó, mirando a Dana y a Sara. «¿Están bien?». «Estamos bien», le aseguró Dana rápidamente. «Más que bien, la verdad. Pero he estado pasando por algunos cambios y quería que te los contara por mí». Respiró hondo y continuó. «Durante los últimos meses, mi cuerpo ha estado en transición espontánea hacia la mujer. Sé que suena imposible, pero está sucediendo. Me estoy convirtiendo en una mujer tanto física como en todos los demás aspectos. Ahora me llamo Dana y uso el pronombre ella y sus pronombres. Sigo siendo la misma persona que conoces desde hace años, pero también soy diferente. Por fin me estoy convirtiendo en quien realmente soy». Emily se quedó callada un buen rato, con los ojos abiertos de sorpresa, pero no. Dana se sintió aliviada al verla con horror o rechazo. «Guau», Emily finalmente dijo, «es increíble. ¿Cómo es posible? Desde un punto de vista médico, no tengo ni idea». Dana admitió, «empezó a suceder después de que Sara y yo estuviéramos explorando la feminización. Y ha continuado hasta ahora. Soy esencialmente completamente mujer. Sé que es mucho que procesar». Emily seguía mirándola fijamente, pero Dana podía ver su mente trabajando, intentando comprender. «Entonces, ¿eres trans?», dijo Emily, tanteando la palabra. Dana consideró la pregunta. «No sé si encajo en la definición estándar de transgénero, ya que no hice la transición intencionalmente», dijo lentamente. «Pero en cuanto al resultado, sí, supongo que sí. Me asignaron hombre al nacer y ahora soy mujer. Así que, si la etiqueta encaja, entonces sí». Emily asintió lentamente. Entonces, una sonrisa se dibujó en su rostro. «De verdad, esto tiene mucho sentido», dijo, sorprendiéndolos a ambos. «Siempre te sentías muy incómoda en las reuniones familiares, sobre todo con los chicos, y tenías una dulzura que nunca encajaba del todo con lo que se supone que deben ser los hombres. No digo que lo predijera ni nada, pero al mirar atrás, lo veo». Dana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Entonces, ¿te parece bien?», preguntó, necesitando oírlo explícitamente. Emily se levantó, se sentó junto a Dana en el sofá y la abrazó. «Me parece de maravilla», dijo con firmeza. «Me alegro por ti. Si así eres realmente, entonces deberías ser Dana sin dudarlo. Y, sinceramente, eres hermosa. Realmente hermosa. La transformación se ve increíble». Todos lloraron un poco y hablaron durante horas. Emily hizo preguntas sobre el proceso, los cambios y lo que vino después. Sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima a Dana.
Que la primera persona supiera y aceptara hizo que todas las demás revelaciones parecieran posibles. Animadas por la respuesta de Emily, Dana y Sarah empezaron a contárselo a más personas. Después, se lo contaron a los padres de Sarah, lo cual fue más difícil porque eran mayores y estaban menos familiarizados con los conceptos de fluidez y transición de género. Pero eran personas amables que querían a su hija, y veían que Sarah estaba feliz y la apoyaba. Así que aceptaron a Dana aunque no la comprendieran del todo. Quizás necesitemos tiempo para adaptarnos, admitió la madre de Sarah. Pero tu familia, y eso no cambia. Los padres de Dana fueron más duros. Su madre lloró, lamentando la pérdida del hijo que creía haber tenido, luchando por comprender cómo su hijo pudo haber cambiado tan drásticamente. Su padre, en silencio, se sentía incómodo, preguntando sobre explicaciones médicas y si Dana había consultado médicos. Dana intentó explicar lo inexplicable, pero ella se dio cuenta de que no lo satisfacía. Al final, dijeron que necesitaban tiempo, que amaban a David y que intentarían amar a Dana, pero fue un gran cambio. No fue la aceptación entusiasta que Dana esperaba, pero tampoco fue un rechazo rotundo, así que intentó agradecerlo. Sus amigos eran muy diversos. Algunos la apoyaron de inmediato, se emocionaron e incluso desearon aprender sobre la experiencia de Dana y conocerla a ella misma. Otros estaban confundidos o se distanciaron discretamente, incómodos con algo tan ajeno a su comprensión del mundo. Dana perdió algunas amistades que habían sido importantes para ella como David, y cada pérdida le dolió, incluso al reconocer que quienes no aceptaban esta verdad fundamental sobre ella no eran realmente sus amigos. La transición social fue agotadora, como no lo había sido la física. Cada conversación requería un esfuerzo emocional. Explicar, educar y gestionar las reacciones de los demás. Pero Sarah estuvo a su lado durante todo el proceso, interviniendo cuando era necesario, brindándole apoyo y consuelo, recordándole a Dana que no le debía a nadie más explicaciones que las que ella misma decidiera dar. Los aspectos legales de la transición se complicaron debido a las circunstancias inusuales de Dana. El proceso para cambiar el nombre legal y el marcador de género generalmente requería cartas de profesionales médicos que confirmaran la disforia de género y el tratamiento de transición. Pero Dana no pudo conseguir esas cartas porque no estaba en tratamiento, no había tomado hormonas ni se había operado. Su cuerpo simplemente había cambiado por sí solo. Encontraron una abogada comprensiva, especializada en asuntos legales LGBTQ, que les ayudó a desenvolverse en el sistema. Al final, Dana tuvo que ver a varios médicos que la examinaron, confirmaron que sí, que su cuerpo ahora era físicamente femenino de maneras que no tenían sentido médico, y proporcionaron cartas que declaraban que, independientemente del mecanismo, Dana era efectivamente mujer y que sus documentos debían reflejarlo. La realidad, le llevó meses y le costó más dinero del que Dana había previsto, pero finalmente obtuvo un nuevo certificado de nacimiento, licencia de conducir y pasaporte, todos con su nombre y género correctos. Dana también tuvo que decidir qué hacer con el trabajo. Su excedencia no podía durar para siempre, y necesitaba decidir si volvía al estudio de arquitectura o buscaba algo nuevo. La idea de volver a la misma oficina donde todos la conocían como David la abrumaba. Tendría que confesárselo a decenas de colegas, enfrentarse a sus preguntas y juicios, lidiar con la incomodidad de quienes la habían conocido en su cuerpo anterior, intentando adaptarse a la nueva realidad. Al final, decidió romper con todo. Presentó su renuncia, alegando motivos de salud, y empezó a buscar nuevas oportunidades donde pudiera simplemente postularse y entrevistarse como Dana, donde su historial no la precedería. En cierto modo, se sintió como rendirse, dejar un trabajo por el que había trabajado duro durante años. Pero también se sentía como libertad, la oportunidad de empezar de cero sin el peso de las ideas preconcebidas de los demás. Sarah le sugirió a Dana que considerara trabajar como freelance, usando sus conocimientos de arquitectura para asesorar proyectos y manteniendo un mayor control sobre su tiempo y con quién trabajaba. La idea le atrajo a Dana, ya que le ofrecía flexibilidad y autonomía, algo que no había tenido en un empleo tradicional. Empezó a contactar con su red profesional, creando cuidadosamente una narrativa que le permitiera expandirse por su cuenta, y le sorprendió la cantidad de personas interesadas en trabajar con ella. Sus habilidades seguían siendo valiosas independientemente de su género, y presentarse con seguridad como mujer la hacía ver como competente y profesional. Poco a poco, Dana construyó una nueva vida. Estableció rutinas y rituales que se sentían auténticos con su identidad actual. Café por la mañana en el balcón, yoga para mantenerse conectada con su cuerpo en constante cambio, tiempo para actividades creativas como la pintura, que había descuidado durante años.
Hizo nuevos amigos a través de grupos comunitarios LGBTQ y foros en línea para personas que atraviesan la transición de género. Algunas de estas personas eran mujeres trans que habían seguido caminos más tradicionales y acogieron a Dana a pesar de su experiencia única. Comprendieron la esencia del asunto, el paso de un género a otro, el trabajo de construir una vida auténtica. La relación de Sarah y Dana también evolucionó. Tuvieron que renegociar aspectos de su matrimonio y descubrir cómo encajaban ahora que la dinámica de género había cambiado. Sarah se había casado con un hombre llamado David, pero ahora estaba casada con una mujer llamada Dana. ¿Qué implicaciones tuvo esto para su propia identidad y su comprensión de su sexualidad? Hablaron extensamente sobre ello, a veces con la ayuda de un terapeuta de pareja especializado en transiciones en las relaciones. Sarah finalmente decidió que las etiquetas no eran tan importantes como la relación en sí. «Te amo», le dijo a Dana. «Amo a la persona que eres, y resulta que esa persona es mujer. Ahora bien, si eso me hace queer, bisexual o pansexual, pues bien, son solo palabras. Lo que importa somos nosotras». Su relación física cambió naturalmente a medida que el cuerpo de Dana completaba su transformación. Tenían que reencontrarse, descubrir que se sentía bien y adecuado con la nueva anatomía de Dana. A veces era incómodo, y se rieron durante esa incomodidad, pero también encontraron nuevas profundidades de intimidad. Sarah dijo que sentía que ahora podía ver a Dana plenamente, sin la máscara de masculinidad que siempre la había estorbado. Y Dana se sintió más presente, más encarnada, capaz de ser ella misma en momentos vulnerables de una forma que nunca antes había sido posible. Un año después de que comenzaran las transformaciones, Dana apenas reconocía su antigua vida. Llevaba meses viviendo plenamente como mujer, y se había vuelto tan natural que a veces le costaba recordar cómo era presentarse como hombre. Su cuerpo se había estabilizado, y los cambios espontáneos disminuyeron al ser plenamente mujer. Todavía no entendía el mecanismo detrás de lo sucedido. Aún no podía explicarlo científicamente, pero había aceptado el misterio. Algunas cosas no necesitaban ser entendidas para ser aceptadas. Su estudio de arquitectura independiente prosperaba. Desarrolló un nicho en el diseño sostenible, trabajando con clientes que apreciaban sus enfoques innovadores y su atención al detalle. En el ámbito profesional, nadie cuestionaba su género. Era simplemente Dana, una talentosa arquitecta que, casualmente, era mujer. La discrepancia entre su documento de identidad, que indicaba mujer, y los registros que, en alguna base de datos, aún la registraban como David al nacer, carecía de importancia en la vida cotidiana. Ella era quien se presentaba y el mundo aceptó esa imagen. Sarah había creado un blog que documentaba su experiencia con el permiso de Dana. Escribió con honestidad sobre los desafíos y las alegrías de apoyar a una pareja en su transición, sobre su propia comprensión evolutiva de la sexualidad y la identidad, y sobre cómo el amor podía adaptarse y profundizarse a través de cambios inesperados. El blog desarrolló un grupo de seguidores pequeño pero fiel, y recibían mensajes regularmente de otras parejas que atravesaban situaciones similares. Saber que su historia podía ayudar a otros les dio sentido a todo lo que habían vivido. Dana también empezó a dar charlas en organizaciones LGBTQ locales, compartiendo su inusual historia de transición y ofreciendo esperanza a quienes se sentían atrapados en cuerpos que no se correspondían con su identidad interior. Siempre tuvo cuidado de señalar que una transición física espontánea como la suya era extraordinariamente rara, probablemente única, y que la mayoría de las personas necesitarían intervención médica para lograr los cambios físicos deseados. Pero los aspectos emocionales y psicológicos de su experiencia eran identificables. El proceso de descubrir una verdad oculta sobre uno mismo y encontrar el coraje para vivirla a pesar del miedo y la incertidumbre. La gente respondió a ese aspecto universal, aunque los detalles fueran muy diferentes. Reconectó con sus padres poco a poco durante ese año. Se esforzaron por usar su nombre y pronombres correctos, aunque a veces cometían errores. La invitaban a ella y a Sarah a eventos familiares e intentaban tratarla igual que siempre, con la ligera incomodidad propia de quienes se adaptan a algo inesperado. Dana agradeció el esfuerzo incluso cuando era imperfecto. Sabía que no todos tenían familiares que lo intentaran todo, y se consideraba afortunada de que sus padres no la hubieran rechazado por completo. Su madre incluso dijo un día, tímidamente, que empezaba a lamentar no por el hijo que había perdido, sino por los años que Dana había pasado atrapada, incapaz de ser ella misma. Ese reconocimiento significó más para Dana que casi cualquier otra cosa que su madre pudiera haber dicho. 18 meses después de la transición, Dana experimentó algo que jamás imaginó posible. Ella y Sarah estaban en una cita de ginecología de rutina,
algo que Dana había comenzado a hacer para monitorear su salud reproductiva desde que su cuerpo había desarrollado espontáneamente la anatomía femenina. La doctora le estaba haciendo una ecografía como parte del examen cuando su expresión cambió, volviéndose concentrada y ligeramente confusa. ¿Pasa algo?, preguntó Dana, con la ansiedad a flor de piel. La doctora guardó silencio un momento más y luego giró la pantalla para que Dana pudiera ver. «No sé cómo decírtelo», dijo con cuidado, «pero parece que tienes un útero y ovarios viables, completamente funcionales, por lo que sé. Y por lo que veo, creo que estás ovulando». Dana se quedó mirando la pantalla, sin comprender del todo. Sara, que estaba sentada en una silla cerca, se levantó y se acercó. «¿Qué significa eso?», preguntó. El médico las miró. «Significa que, en teoría, Dana podría concebir y llevar un embarazo», explicó. «Obviamente, las circunstancias de tu transición son sumamente inusuales, pero desde una perspectiva puramente anatómica, tienes órganos reproductivos femeninos en pleno funcionamiento». La noticia fue impactante. Dana había aceptado que su cuerpo había hecho la transición a la mujer, pero esto se sentía como algo completamente distinto. La posibilidad de un embarazo, de crear vida, de experimentar algo que ni siquiera había considerado durante sus años como David. Ella y Sara salieron de la cita al cabo de un día, asimilando lo que habían descubierto. Durante las semanas siguientes, hablaron extensamente sobre si querían considerar esa posibilidad. Nunca habían tenido hijos, habían asumido que no podrían, dado que a David le habían asignado el sexo masculino al nacer, y ahora eran una familia compuesta por 2 mujeres. Pero de repente, la opción apareció, inesperada y milagrosa. Al final, decidieron explorarla. Si el cuerpo de Dana había pasado por todos estos cambios, quizás había una razón. Quizás esto también formaba parte del proceso. El proceso era complicado, pues requería un donante de esperma e inseminación clínica, ya que Sara no podía proporcionar ese componente. Pero la medicina moderna hizo posible muchas cosas. 6 meses después, Dana se hizo una prueba de embarazo que dio positivo. Estaba embarazada, algo que debería haber sido imposible, pero que de todos modos estaba sucediendo, como todo lo demás en su transición. El embarazo fue monitoreado cuidadosamente dadas las circunstancias únicas de Dana, pero progresó con normalidad. Su cuerpo se adaptó a los cambios, creciendo y transformándose para dar cabida a la nueva vida. Sara la acompañó en cada paso, asistiendo a cada cita, ayudándola con las náuseas matutinas y el cansancio, preparándose para la llegada de un hijo que nunca imaginaron tener. Cuando Dana dio a luz a una niña sana 9 meses después, sintió que la transformación finalmente se había completado. No solo los cambios físicos ni la transición social, sino el viaje hacia una vida que era auténticamente suya. Sostuvo a su hija en brazos, miró a Sara a su lado con lágrimas de alegría corriendo por su rostro y sintió una plenitud que nunca creyó posible. Los años siguientes estuvieron llenos del hermoso caos de criar a un hijo. Dana era madre, esposa, profesional, una mujer en el sentido más amplio de la palabra. Su hija creció conociendo solo a Dana, sin saber que su madre se había presentado como hombre, aunque le contarían la historia cuando tuviera edad suficiente para entenderla. Sería parte de la historia familiar, una historia inusual, pero ahí está. A veces Dana recordaba aquella lluviosa tarde de jueves cuando Sara le había sugerido feminizarla como un experimento lúdico. Si alguien le hubiera dicho entonces a dónde la llevaría esa sugerencia, jamás lo habría creído. La transformación de David a Dana, de hombre a mujer, de jugar con su identidad a encarnarla plenamente, había sido el viaje más aterrador y maravilloso de su vida. Había descubierto verdades sobre sí misma que desconocía, había experimentado cambios inexplicables, había construido una vida que se sentía real de una forma que su vida anterior jamás había tenido. El misterio de por qué y cómo sucedió persistía. Los médicos habían estudiado su caso, escrito artículos al respecto, propuesto teorías que abarcaban desde una respuesta psicosomática extrema hasta una condición hormonal desconocida, hasta posibilidades que rozaban lo metafísico. Pero nadie podía explicar con certeza cómo el cuerpo de una persona podía cambiar espontáneamente sin intervención médica, transformándose completa y funcionalmente en otro sexo. Dana ya no necesitaba explicaciones. Lo que importaba era que había sucedido, que ella era Dana, que su vida era rica, plena y auténtica. Había recibido un regalo extraordinario, aunque hubiera venido envuelta en confusión y miedo. En las noches tranquilas, después de que su hija dormía y la casa permanecía en silencio, Sara y Dana a veces hablaban de aquella primera noche, de lo inocente y juguetona que había parecido. Abrimos una puerta que no sabíamos que estaba ahí,
dijo Sara una vez. ¿Y entraste en quién? ¿Por qué? Oh, siempre estuviste destinada a existir. Dana asintió, sosteniendo la mano de su esposa. Tenía mucho miedo, admitió. De los cambios, de lo que significaban, de perderlo todo. Pero Sara le apretó la mano. No perdiste nada real, dijo. Simplemente dejaste de fingir. Y eso dio paso a todo esto. Todo esto significaba su vida juntos, su hija durmiendo al final del pasillo, un futuro que se extendía ante ella lleno de posibilidades. Dana se preocupaba por el final, por a dónde la llevaría la transformación y si se reconocería a sí misma al terminar. Pero la verdad era que no había final, solo continuidad, solo una vida vivida con plenitud y honestidad, solo una mujer que se había encontrado a sí misma de la manera más inesperada y que había construido algo hermoso a partir de ese descubrimiento. Cuando Dana pensaba en el futuro, ya no sentía la antigua ansiedad de no encajar, de fingir o de esconderse. Pensaba en ver crecer a su hija, en envejecer con Sara, en todos los momentos cotidianos y extraordinarios que conforman una vida. Pensaba en las personas a las que había ayudado a compartir su historia, en el trabajo que creó, en el amor que dio y recibió. Y se sintió profundamente agradecida por aquella tarde lluviosa en la que todo cambió, cuando se abrió una puerta y encontró el coraje para cruzarla y entrar en su vida real. Esa fue la verdadera transformación. No solo los cambios físicos, sino el paso de vivir de forma inauténtica a vivir con autenticidad, del miedo a la valentía, de esconderse a ser vista. Y todo empezó con una simple pregunta y la disposición a explorar la respuesta donde fuera que nos llevara. Gracias por ver el vídeo y, si disfrutaste de este viaje de transformación,